En el año de 1517, hermanos, Martín Lutero clavó en las puertas del templo donde él predicaba una serie de tesis que dieron inicio a lo que hoy conocemos nosotros como la llamada Reforma Protestante. Estas declaraciones que él escribió en esas tesis levantaron el furor de la Iglesia Católica, por un lado, y por otro, trajeron libertad a todos aquellos que habían sido cautivos por el autoritarismo y por el dominio del error que la Iglesia Católica había impuesto sobre sus vidas. Conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Y el día de hoy nosotros conocemos esta parte de la historia como la llamada Reforma Protestante. Y es algo que tuvo inicio en ese tiempo y que hasta el día de hoy no para, sigue caminando, va hacia adelante. Pero algo que debemos de entender es que esas tesis no se originaron en la mente o en el intelecto de Martín Lutero. Él simplemente estaba trayendo la claridad de la palabra de Dios al pueblo, porque la palabra había sido oscurecida por la Iglesia Católica. Se habían encargado de que la palabra, la claridad de la palabra, no llegara al pueblo. Ellos la habían oscurecido para sus propios beneficios de enriquecimiento, tener dominio sobre el pueblo, pero el Señor, como es poderoso, hace siempre lo que Él quiere y su palabra siempre cumple el propósito por el cual Él la envió. Estas declaraciones trajeron, como les dije en un momento, el fuego, levantaron el furor en la Iglesia Católica y por otro lado trajeron libertad al pueblo que les escuchó. Nosotros debemos de entender que estas declaraciones se encuentran en la palabra de Dios y en esta mañana vamos a ver nosotros una declaración que hizo el Señor Jesucristo que está basada exactamente en la gracia, en la soberanía de Dios, en la liberación. Y encontramos nosotros, por ejemplo, en el capítulo número 6 de Juan, en el versículo 51, lo que dice este versículo es: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo, en el tiempo, los 3 años que estuvo predicando el Evangelio y haciendo bien a las personas, constantemente levantó o dijo declaraciones que le trajeron la ira de los judíos. Y nosotros sabemos que como consecuencia de ello, lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Dice la Escritura que fue crucificado por las manos de los inicuos. Estas declaraciones, por ejemplo, otra que se encuentra en Lucas, donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando nosotros la escuchamos en el día de hoy, no nos hace mucho, no nos preocupa mucho. Pero cuando entendemos el significado de la palabra negarse a sí mismo, sabemos que en el lenguaje original significa aborrecerse a uno mismo, odiarse a uno mismo, no querer tener asociación con uno mismo, despojarse de uno mismo, desasociarse, dejarse a un lado y seguir al Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno escucha eso, es un mensaje que no fue popular en su tiempo y no es popular en el día de hoy. No lo es. Sigue levantando fuego, sigue levantando controversia. Y lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, en este pasaje, comenzando en el versículo 51 hasta el número 59, observaremos 3 cosas. En primer lugar, la declaración del Señor Jesucristo, versículo 51. En segundo lugar, la reacción de los oyentes, versículo 52. Y en tercer lugar, versículos 53 al 59, donde encontramos la reafirmación de la declaración que el Señor Jesucristo hizo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta declaración del Señor Jesucristo, primero debemos de entender en qué contexto fue hecha. Nosotros ya estudiamos el capítulo 6 comenzando del versículo 1. Sabemos que del versículo 1 al versículo 15 el Señor
hace una señal, la señal de la multiplicación de los panes y los peces, un milagro que tiene poder de creación. Y las personas que fueron testigos o fueron beneficiados de este milagro, dice la Escritura que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ellos, en lugar de ver el milagro y dirigirse a la persona del Señor Jesucristo, ¿quién es el Señor Jesús? Lo único que ellos recordaron fue que su estómago quedó satisfecho. No entendieron la señal. No se dieron cuenta que el propósito de ese milagro, de esa señal, es mostrar quién es el Señor Jesucristo, y que al ver quién es el Señor Jesucristo, ellos pudieran creer, y creyendo pudieran tener vida en su nombre, como lo dice Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Después, más adelante, encontramos otra porción donde el Señor hace otra señal, pero esta es para sus discípulos, donde camina sobre el agua y calma la tempestad y los lleva a los discípulos a su destino, a Capernaum, donde dice la Escritura que ya los había mandado. Más adelante encontramos que él llega a Capernaum y está en la sinagoga y se encuentra con estos hombres que habían sido alimentados, y le dicen ellos que lo estaban buscando. Y el Señor les aclara su verdadero motivo. Dice, me buscan porque se llenaron y no porque vieron la señal. No entendieron quién soy yo. Entonces, de ahí en adelante comienza lo que es llamado como el famoso discurso del Señor Jesucristo, donde se pronuncia el primer yo soy de 7 que se encuentran en el Evangelio. El primero se encuentra en el capítulo 6, versículo 35, versículo 41, 48 y 51, y el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ahora, debemos de entender, hermano, que con estas declaraciones que él hace de sí mismo, lo que él está haciendo es analogía de algunas cosas, y es la relación de la semejanza que él tiene con algunas cosas que el hombre conoce comúnmente. En primer lugar, él dice, yo soy el pan de vida. En segundo lugar, dice, yo soy la luz del mundo. El pan trae alimento y sostiene la vida. La luz del mundo, dice él, es lo que abre los ojos a la verdad. En tercer lugar, dice, yo soy la puerta de las ovejas, capítulo número 10. Es decir que si quiere entrar al lugar de protección, al lugar de descanso, donde está el pastor de las ovejas, nadie puede entrar si no entra por el Señor Jesucristo. En el número 4, el yo soy, dice, yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11. Él es el único que puede pastorear nuestras almas. En quinto lugar, en el capítulo 11, versículo 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que el Señor tiene el poder no solo para darnos la vida, sino para cumplir su promesa, aunque nosotros hay un momento en el que estemos muertos. Después, en el capítulo 14, versículo número 6, él dice que él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por él. Un mensaje autoritativo de exclusividad que excluye a todo mundo. No hay ninguna manera de venir a Dios sino por el Señor Jesucristo. Entonces, este es un mensaje que causó controversia. Y por último, en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, donde dice, yo soy la vid verdadera. Y hace la analogía de que en esta vid nosotros somos los pámpanos y estamos ahí para llevar fruto. Y el pámpano que no permanece en la vid es cortado y es echado al fuego. Entonces, vemos en cada una de estas analogías los 7 yo soy, famosos yo soy, que hace una referencia a lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién le digo al pueblo que me está enviando? Y él dice, yo soy, dando a entender que el Señor no tiene principio, no tiene fin de día, no tiene necesidad de nadie. Él es autoexistente, autosuficiente. Él no necesita de nadie, pero todos necesitamos de Él. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, ya sabe ahora por qué lo mataron al Señor Jesús. Cada una de estas declaraciones
excluía a todo mundo y lo hacía él exclusivo, el único que puede salvar a la humanidad. Ese mensaje produjo en el tiempo de Martín Lutero la ira de la Iglesia Católica, pero la liberación de tantas personas que estaban en el error. Y ese mismo mensaje, hermanos, sigue levantando en el día de hoy fuegos, sigue levantando la ira y la discordia entre muchos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los años 90, un grupo de evangélicos protestantes que se unieron con un grupo de líderes católicos a hacer un documento llamado Evangélicos y Católicos Unidos. Y en este documento se escribió una serie de declaraciones donde ellos decían qué tenemos en común y qué cosas no debemos de hacer los unos para con los otros. Una de las cosas que ellos dijeron que no debería de existir entre católicos y los evangélicos protestantes es el proselitismo. Dice, nadie le debe de robar las ovejas de un grupo a otro. Imagínese este grupo de hombres haciendo este tipo de declaración, anulando así el mandato del Señor Jesucristo que vayamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Entonces, ese tipo de pensamiento va en contra del exclusivismo del Señor Jesucristo. Y no solo eso, tenemos el día de hoy líderes evangélicos que esta semana andaban cacaraqueando como gallinas contentas cuando acaban de poner un huevo, que oremos y ayunemos por los cardenales que van a elegir al Papa, que oremos y que le demos la bienvenida al Papa, que el Papa es un buen hombre, que cree en Jesucristo, que toma a pecho la palabra de Dios, que tiene el deseo de que el Evangelio se predique. Entonces, ¿qué? ¿Ya no hay diferencia entre nosotros y ellos? ¿Los habremos de considerar como cristianos? A mí me preguntaron esta semana acerca al respecto y lo único que yo les respondí fue lo siguiente: el día que el Papa declare que la salvación es por fe en Jesucristo solamente y no por las obras, que deje de postrarse delante de los ídolos, incluyendo su Madonna, y que le diga a las personas que no lo llamen Santo Padre y que lo haga públicamente, entonces él puede considerarse que está dando frutos de arrepentimiento. Y posiblemente le deberíamos de considerar como un hermano. Pero nosotros sabemos que ellos no afirman eso. Sabemos que Él dice que la salvación es por la fe en Jesús más las obras. Sabemos que Él se postra delante de los ídolos porque eso fue lo que hizo en la televisión mundial, de ir y llevarle una ofrenda a la Virgen, al ídolo. Sabemos que Él permite que las personas se le postren de rodilla, que lo llamen Santo Padre y que le besen la mano. Sabemos que Él dice ser el representante y el vicario de Cristo en la tierra. Sin embargo, nada de lo que eso es verdad. Nada de lo que Él dice o de lo que Él ha hecho es la verdad. Yo aprecio y amo a los líderes evangélicos que se atreven a hacer declaraciones tales como las que hizo el pastor John MacArthur en la conferencia del Shepherd's Conference, donde él dijo, si tuviera la oportunidad de evangelizar al Papa, le diría esto, y dice una serie de cosas. Y entre esas cosas, finalmente, él dice, tanto el Papa como una prostituta están en la misma línea y tienen la misma necesidad de salvación en Cristo Jesús. Hermanos, eso es lo que dice la Escritura. Y utiliza el ejemplo del Papa con una prostituta, porque una prostituta jamás se le compararía como el Papa. Sin embargo, los dos tienen la misma necesidad de un Salvador, y es el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos de entender que dice la Escritura, y si observamos esta declaración del Señor Jesucristo, es exclusivista. Mire lo que Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dos cosas a observar. En primer lugar, el Señor Jesucristo declara que Él es el pan vivo. Y dice en segundo lugar que ese pan vivo descendió del cielo, hablando de su origen divino. El origen divino del Señor Jesucristo, el cual el apóstol Juan, habla en su evangelio y nos dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y después nos dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, versículo 14.
El Señor Jesucristo es de origen divino, no es de origen humano. Es por eso que Él puede hacer esta declaración. Él nunca tuvo principio de vida y jamás tendrá fin. Él es eterno, por eso dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y esta declaración de que Él descendió del cielo se encuentra constantemente en este evangelio. Por ejemplo, si van conmigo al capítulo número 3, el versículo número 13. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el que descendió del cielo. Su origen no es humano, su origen es eterno y por lo tanto es divino. Capítulo número 4, versículo número 10 y 11. Capítulo 4, versículo 10 y 11 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El Señor es vivo, hermanos. El Señor es el único que tiene el agua de vida, la cual puede calmar nuestra sed. Si vamos también al capítulo número 7, en el versículo número 38. Capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Es Dios porque es vivo, es eterno, no ha conocido la muerte. Quien murió en la cruz fue Jesucristo, el verbo que se encarnó, que se hizo hombre, pero nunca en su deidad jamás murió. Debemos de entender nosotros eso con claridad, porque estando en la cruz, le prometió a uno de los ladrones, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios no puede jamás morir. Sin embargo, quien murió fue el Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre, pero siendo hombre nunca dejó de ser Dios. Entonces observamos, hermanos, en esta declaración la primera cosa que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En segundo lugar, hace una invitación. La invitación que el Señor aquí hace, dice, si alguno comiere de este pan, si alguno comiere de este pan. Esta porción que encontramos en este capítulo, del versículo 51 al 58, se ha interpretado muy mal. En primer lugar, algunos interpretan que el Señor Jesucristo estaba hablando del canibalismo, de comer su carne y su sangre, lo cual es totalmente incorrecto. Por otro lado, la Iglesia Católica interpreta que el Señor estaba hablando de la transustanciación, donde dice que un sacerdote, en virtud de su llamado, cuando tiene una hostia de pan en su mano y ora por ella, en ese momento esa pequeña hostia de pan y esa copa de vino se convierten literalmente en la carne y la sangre del Señor Jesucristo, lo cual no es verdad. El Señor está utilizando aquí una analogía, una similitud en lo que hay entre un pan físico y el pan espiritual, el pan vivo. Así como el pan físico satisface el hambre, así el pan espiritual, quien Él es, satisface la necesidad de la vida eterna. Lo único es que el pan físico no satisface para siempre. Y a diferencia de Él, el Señor Jesucristo satisface eternamente. Entonces dice, Él es el pan. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, de Él mismo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo podemos entender nosotros esto? Vamos a tratar de verlo en 5 maneras. Lo mismo que tiene que ver el proceso de comerse un pan físico.
Si la analogía que el Señor Jesús está utilizando es la de un pan físico, debemos de interpretarlo exactamente de la misma manera. Número 1, al igual que la comida no es de ningún provecho si no se come, así el pan espiritual, es decir, el Señor Jesucristo, no puede ser de ningún provecho para aquel que no cree en Él. ¿Sí entendíamos, verdad, hermanos? Usted puede tener un pan frente a usted, pero si no se lo come, ¿de qué le sirve? De nada. Los nutrientes que tiene el pan, el alimento, el sostén que produce en el cuerpo, de nada sirve si la persona no se lo come. De igual manera, usted puede escuchar la predicación del Evangelio, puede conocer que Jesucristo le puede perdonar sus pecados, le puede dar vida eterna, pero si no cree en el Señor Jesucristo, no pasa absolutamente nada. Se queda exactamente como estaba, muerto en sus delitos y pecados. Algo similar dice el escritor de Hebreos en el capítulo número 4. Si van conmigo a Hebreos capítulo número 4, encontramos que hablando del alimento espiritual, hacen una analogía similar, recordando a los padres del pueblo de Israel en el desierto. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Se da cuenta, hermanos? Así como el pan físico, si no se lo come, no le trae provecho. Pues escuchar la predicación del Evangelio no trae provecho si no va acompañada de fe. Es decir, creer que lo que el Señor Jesús está diciendo realmente es. Nosotros como pueblo de Dios creemos que el único Salvador y el único y suficiente Salvador es Jesucristo. Que cualquier persona que cree en Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que nosotros creemos. No creemos que necesitamos de creer en Cristo, más recibir las virtudes del bautismo, de la comunión, de los sacramentos. Los sacramentos no salvan a nadie. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene una lista larga de las virtudes que una persona debe de desarrollar para poder completar su salvación. Y la Escritura nos dice que si alguien cree en el Señor Jesucristo, en ese momento recibe vida en su nombre. Al igual, vuelvo a citar lo mismo, al igual que el ladrón creyó en el Señor Jesucristo en ese momento, sin recibir ninguna virtud de obras que se le agregaran a su fe, él fue salvo. Y nosotros debemos de creer lo mismo. Y tenemos, hermanos, que ser discriminatorios, tenemos que discriminar. Cualquier persona que enseña que hay que creer en Jesús más las obras, nosotros nos debemos de separar. Debemos de discriminar esa enseñanza, porque cualquiera que no la discrimina se cae bajo la categoría de anatema. El apóstol Pablo dijo que si él o alguien o un ángel les predica otro evangelio que el que él les ha anunciado, sea anatema. Hermanos, esto no es cuestión de separarse por separarse. Es cuestión de la verdad. Pero el tiempo que estamos viviendo se ha cambiado la amistad por la verdad. La comunión por la verdad. Nosotros no podemos tener ninguna comunión con Roma porque Roma no tiene ninguna comunión con el Evangelio. Roma es una religión apóstata. Ellos no son cristianos. Son pseudo cristianos. Sus enseñanzas son apóstatas. No son el Evangelio. Y nosotros tenemos que entender eso con claridad, sin importar las consecuencias. En segundo lugar, primero hay que comerlo. En segundo lugar, para comer es necesario tener hambre. Para comer el pan espiritual es necesario tener hambre. Si no hay interés en la comida, no se come. ¿No es cierto, hermanos? A usted le pueden poner un buen plato frente a usted, pero si usted no tiene hambre, no se lo va a comer. De la misma manera, cuando una persona escucha
la predicación del Evangelio, si no se considera un pecador que está en necesidad de recibir vida eterna y que si no recibe vida eterna, que si es encontrado en su propia justicia y no con la justicia de Dios, se va al infierno por la eternidad recibiendo la ira de Dios, no tiene ningún deseo de venir. Por eso Pablo dice en Gálatas que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Cuando nos predican la ley y nos dicen, la ley dice, el que peca es reo de muerte. Cuando nos dice la Escritura que el pecado es la transgresión de la ley en 1 de Juan 3:4, nosotros entendemos que el que cumpliera la ley de acuerdo a Santiago 2:10, lo cumpliera perfectamente, pero falla en un solo punto, es culpable de toda la ley, entonces nosotros nos vemos en necesidad. ¿No es así, hermanos? Y decimos, yo quiero comer el pan vivo que es Jesucristo. Es decir, yo quiero creer en el Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto lo dio el Señor Jesucristo en Lucas capítulo número 5, versículo número 31. Si van conmigo a Lucas, al capítulo número 5, en el versículo número 31, dice, respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido yo a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién es el que viene a Cristo? Aquel que considera ser un pecador, que tiene necesidad de un Salvador, del único Salvador, que tiene necesidad, mis amados hermanos, de comer del pan de vida, que tiene necesidad de que la luz venga y le abra sus ojos, que tiene necesidad de entrar por la puerta de las ovejas, que tiene necesidad de que Jesucristo sea su buen pastor, que tiene necesidad de que Jesucristo sea la resurrección y la vida, y que conoce que solamente el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sin el Señor Jesucristo no hay vida eterna, hermanos. Él es el único. Él es el único, hermanos. Y nosotros hemos creído. Yo he creído, hermanos. No sé ustedes. ¿Ustedes han creído? ¿Han comido el pan de vida? Si así es, hermanos, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y no necesitamos a Roma. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. En tercer lugar, hablando de esta analogía, una vez que la comida se ingiere, viene a ser parte de la persona que la ingiere y recibe sus beneficios. Usted come un alimento que tiene ciertas propiedades y eso es lo que va a hacer en su cuerpo. Va a fortalecer su sistema. Yo tengo entendido que la fresa tiene mucha vitamina C. Y un tiempo estuve comiendo demasiadas fresas, demasiadas. Todas las mañanas comía fresas en licuado y todas las mañanas. Y no me daba la gripa y nomás dejé de comer las fresas. Un tiempo después me vino la gripa y hasta el día de hoy no se me puede ir. ¿Cuál fue el punto? Me las comí y esas fresas vinieron a traer a mi cuerpo la vitamina C que fortalece y que crea un sistema inmune que está fuerte contra las gripas. Así toda persona, hermanos, que cree en el Señor Jesucristo, viene a comer de ese pan vivo y ese pan vivo se hace parte de él. La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es Jesucristo, hermanos, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Número 4, para comer hay que confiar en la comida que se ingiere. Necesitamos de saber que la comida que estamos comiendo no está contaminada. Hermanos, ¿quién de nosotros en su sano juicio va a ir y va a llegar a una olla, no sé, póngale usted lo que quiera, pero que esa olla esté echada a perder la comida? ¿Quién se la va a comer, hermanos? Nadie. Entonces, cuando nosotros vemos un plato de comida que se ve bien, que huele bien, hay una confianza en que ese alimento no lo podemos comer. De igual manera, el que escucha el Evangelio, hermanos,
tiene que comer de Cristo y tiene que tener confianza en el Señor Jesucristo. Tiene que tener la confianza. Hermanos, creímos en Cristo y no volteamos para ningún otro lado. Hermanos, creímos en el Señor Jesucristo y no tenemos necesidad de ninguna otra cosa. No tenemos necesidad de mandar pagar misas. No tenemos necesidad de ir y confiar en un hombre y postrarnos de rodillas y decirle nuestros pecados y luego recibir de un hombre sus palabras que nos afirman tus pecados te son perdonados, cuando el único que puede perdonar pecados es solamente Dios. La Escritura dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros vemos. Y finalmente, para comer, lo debes de hacer tú mismo. Nadie puede comer el pan espiritual por ti. Mis hijos no son cristianos en virtud de que su padre es pastor. Nadie que nace en un hogar evangélico es cristiano en virtud de que sus padres son cristianos. Cada uno tiene que tener esa necesidad, esa hambre, esa necesidad de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo y abrazarlo por Él mismo, comerlo por Él mismo, creer por Él mismo. Esta es una necesidad que toda persona tiene. Ahora, siguiendo en nuestro versículo, en el capítulo 6, versículo 51, dice él, si alguno comiere de este pan, ¿cuál es el efecto, hermanos, que produce? Vivirá para siempre. Vivirá para siempre. No es así la virtud que hay en los ritos ceremoniales, que se tienen que estar repitiendo constantemente, ¿verdad, hermanos? Tienes que repetirlos, tienes que volver a hacerlo, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Los sacrificios nunca cesaban, tenían que repetirse, los sacerdotes tenían que ofrecerlos constantemente, porque ningún sacrificio podía quitar los pecados permanentemente. Sin embargo, cuando llegamos al libro de Hebreos, hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, se repite 5 veces, una vez y para siempre, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Una sola vez fue hecho el sacrificio del Señor Jesucristo. Y con ese solo sacrificio, hermanos, ha traído vida eterna para siempre. Todo aquel que viene a Cristo no tiene necesidad de ningún otro Salvador o alguna buena obra. Jesús es un Salvador suficiente. El único, más bien dicho, el único Salvador suficiente. No hay nadie más. No hay nadie más. Yo no entiendo por qué nosotros, conociendo el mensaje del Evangelio, queremos tener comunión con un grupo que no confía en el Señor Jesucristo solamente. No entiendo yo eso. Sin embargo, el apóstol Pablo lo entendía perfectamente. Al punto que reprendió a Pedro públicamente, lo confrontó cara a cara y le dice, si tú, siendo judío, haces judaizar a los hermanos con tu ejemplo, sabiendo, dice, nosotros sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Ninguna otra cosa salva, solamente el Señor Jesucristo. Luego vemos, hermanos, en el mismo versículo, dice, el que comiere de este pan vivirá para siempre, y luego explica el Señor qué es lo que Él haría. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de su sacrificio, del sacrificio voluntario. El concepto del Señor Jesucristo dándose a sí mismo por los pecadores es una enseñanza de todo el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Gálatas capítulo 1, versículo número 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados,
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios capítulo número 5, versículo número 2 y 25. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo 16. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su tiempo. Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En base a esto, hermano, ¿quién necesita los beneficios del Señor Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Quién necesita los beneficios del Señor Jesús? Si leemos aquí en nuestro versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Y escucha lo que dice, lo cual yo daré por la vida del mundo. ¿Quién necesita de los beneficios de Cristo? La respuesta es todos, todos. Pablo dice en Romanos capítulo número 3, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. El apóstol pone a todo mundo en una clasificación de que todos somos pecadores y todos necesitamos salvación. Entonces la respuesta es, ¿quién necesita los beneficios del sacrificio de Cristo? Y la respuesta es, el mundo necesita el sacrificio de Cristo. Si leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y versículo número 21. 2 de Corintios, capítulo número 5, versículos 19 y 21. Versículo 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 19, el apóstol Pablo no está enseñando la doctrina de la salvación universal, porque dice ahí que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo. Y hay gente que dice, ¿viste? ¿El mundo entero va a ser salvo? No, porque contradeciría el versículo 51 que estamos estudiando. Si alguno viene, si alguno come, la salvación no es automática. La salvación no es automática. Hay que comer del Señor Jesucristo, es decir, hay que creer en Él. También leemos en 1 de Juan capítulo número 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 14. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en el capítulo número 4, versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este sacrificio es un sacrificio que todo el mundo tiene necesidad de creer, de comer del Señor Jesucristo. Volvamos a nuestro pasaje, capítulo 6. Ahora quiero pasar al segundo punto y observar la respuesta de los que lo escucharon. Versículo 52. En este versículo 52 encontramos una respuesta muy turbada acerca de la declaración del pan de vida. Se turbaron por lo que escucharon. Entonces los judíos,
contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿entendieron el mensaje? Y la respuesta es no. No entendieron porque no habían entendido la señal. No habían entendido la señal. La pregunta es, ¿qué se necesita para que una persona entienda? ¿Qué se necesita para que una persona entienda? Déjeme proponerle dos cosas. Se necesita que la iglesia conozca lo que a la gente le gusta y prepare un mensaje de acuerdo al gusto de la cultura o de las personas, o se necesita que Dios intervenga y que Dios llame a la persona y traiga a la persona a Cristo. ¿Qué se necesita? Lo segundo. Fue lo que leímos en el contexto, ¿se recuerdan? En el contexto nosotros leímos, por ejemplo, creo que es el versículo 39. No es el versículo 39. Leímos el versículo 44, pero yo quiero leer la parte donde dice, permítanme déjenme buscarlo. Eso pasa por no hacer notas y nomás hablar así. Si alguien me ayuda, serán todos enseñados por Dios. El 45, gracias Carlos. Versículo 45. Primero el 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias hermano. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por el Padre, por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Viene a mí. Hermanos, este es un mensaje, como tituló el pastor MacArthur en su libro, Difícil de creer. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Cómo que si Dios me manda que me arrepienta, pero si Dios no me llama y no me habla, no puedo venir? Es difícil de creer, pero esa es la verdad. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de conocer? Debo de conocer que me tengo que humillar delante de Dios. Debo de conocer que me tengo que humillar a tal punto en el que yo clame. Y la promesa es que si yo vengo al Señor Jesús, Él me da vida eterna. Dice, si alguno viene a mí, no le echo fuera. Esto es hermoso. No se puede decir que Dios es un monstruo caprichoso, como algunos han dicho que Dios es cuando habla de la doctrina de la elección. Entonces, estos judíos no entendieron lo que el Señor Jesús les decía. Posiblemente ellos entendieron que el Señor Jesucristo estaba hablando de canibalismo y conocían lo que el Antiguo Testamento dice. En Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levítico 3:16 dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en el olor fragante a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Capítulo 17, versículo 10, 12 y 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que morara entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo. Versículo 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y siguen las instrucciones. Pero la pregunta es, ¿estaba hablando el Señor Jesucristo de comer sangre? La respuesta es no. Es obvio que ellos entendían las analogías, porque ellos hablaban con analogías, con ejemplos, con símiles. Ellos entendían esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Incredulidad. De la misma manera que cuando se le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando él dice, ¿y cómo puede ser esto si un hombre siendo viejo va a meterse otra vez en el vientre de su madre? Y el Señor Jesucristo en respuesta le dice, ¿cómo creeréis si os he hablado cosas terrenales? El problema de Nicodemo era incredulidad, hermanos. No era falta de entendimiento. Y así el problema de ellos y el problema nuestro es exactamente igual. Punto número 3, hermanos. Versículos 53 al 59. Y yo quiero aprovechar este versículo y mi aplicación que quiero hacer en cuanto a esto es cómo respondió el Señor Jesucristo ante una multitud
que no estaba creyendo. Número 1, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en cuanto al mensaje? ¿Lo diluyó para que no fuera más duro? Número 2, ¿les dio alguna otra alternativa? No. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Les repite lo mismo. Esto es increíble, hermanos. Esto es increíble. Versículo número 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanecerá y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, ¿cambió el mensaje el Señor Jesús? ¿Lo acomodó a su audiencia? No, hermanos, no lo acomodó a su audiencia. Sin embargo, la época en la que nosotros vivimos es una época muy peligrosa, hermanos, donde el mensaje se está alterando a tal punto que a la gente se le dice lo que la gente quiere escuchar. Pero nosotros tenemos que entender y tomar las palabras del apóstol Pablo dadas a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 1 al 5, donde le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Fíjese lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Qué es lo que le dice, hermanos? Dice: primer cosa que te pido, que te advierto, que todos vamos a comparecer delante del Señor. En el contexto de la predicación de la palabra, en el contexto de la predicación del Evangelio, todos vamos a comparecer delante de Dios, hermanos. Y Dios nos va a juzgar por lo que hicimos con el mensaje del Evangelio. Si algunos sienten que el mensaje del Evangelio es muy fuerte y que por cuanto se habla de la ira de Dios, no se debería hablar de la ira de Dios, que solamente deberíamos de hablar del amor de Dios, eso es una perversión del Evangelio. A Dios no se le puede dividir. A Dios debemos de hablar de Él en su totalidad. Dios es amor, Dios es fuego consumidor. No se separa, hermanos. No se separa. Entonces Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Él que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué es lo que le pide? Que prediques. Y luego, ¿qué dice, hermanos? La palabra. Esto es impresionante. ¿Sabe por qué? No dice que prediques las palabras. Predica la palabra. Y la idea que contiene esto es que es una unidad bien conocida de enseñanza. El Evangelio es uno. El Evangelio no se debe de diluir. El Evangelio es uno que se debe de predicar tal y como es. Nosotros no debemos de alterarlo. Simplemente decimos: así dice el Señor. Arrepiéntete, Dios te manda. Dios te juzgará y te traerá a juicio. Dios te ama y tiene misericordia de ti. Todo junto. Y no hacer como algunos dicen, como escuché hace unos días, un pastor que me dijo: yo creo que la gente viene más fácil al Señor Jesucristo cuando se le habla del amor y no del juicio. Y yo le dije: eso es lo que tú crees. Pero yo creo lo que la Escritura categóricamente afirma. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú le sigues un poquito más abajo, dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él.
Entonces, ¿de qué hablamos? De amor y de juicio. De las dos cosas. No, pero yo creo. Hermano, hermana, a Dios no le importa lo que tú crees. No le interesa lo que tú crees. Y el Señor Jesucristo no se movió. Hermanos, pónganse a pensar en esto. 5,000 más. ¿Qué oportunidad había dicho el Señor Jesucristo? No, ¿cómo voy a dejar ir esta gran multitud? No, ¿cómo le hago? No, tengo que buscar una manera para atraerlos. Qué pecado dejar irlos a todos. Y sin embargo, nosotros leemos más adelante en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué los separó del Señor Jesucristo? El mensaje. El mensaje. Fue un mensaje duro de creer. Eso fue, hermanos. Y saben, mis hermanos, que en el día de hoy no hay diferencia entre nosotros. Hay muchos hermanos entre nosotros que el mensaje se les hace duro. Hay muchos entre nosotros que no quiere predicarle a un católico porque dice, de alguna manera ellos también creen en Cristo. Déjame decirte que Dios te va a tomar cuentas por no predicarle a tu amigo, a tu amiga, a tu padre, a tu madre que es católico, porque en tu opinión, en tu miserable opinión, crees que eres más sabio que la sabiduría infinita de Dios. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. No es así. El versículo 2 dice que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice el cómo se debe hacer esta predicación. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y cuando leemos paciencia y doctrina, viene a mi mente las palabras del versículo 59 en Juan 6. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo, hermanos? Enseñó. Enseñó que Él es el pan de vida y que si no viene una persona a Él y cree en Él, no tiene ninguna otra esperanza. Ninguna otra esperanza, hermanos. No hay ninguna otra esperanza. Y como aprendimos hoy en la escuela dominical, nosotros tenemos que rogar al mundo que se reconcilien con Dios. Debemos de rogarles que se reconcilien con Dios y decirles e insistirles que el único que los puede salvar es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón que Pablo le da a Timoteo? Le dice, Dios te va a juzgar. No cambies el mensaje. ¿Cómo debes de predicar? Debes de redarguir, debes de reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué debes de hacer esto, Timoteo? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Esto es impresionante. Note lo que dice el versículo número 4. Esto hay una implicación. Voluntariamente ellos quitarán su oído de la verdad. Quitarán su oído de la verdad. Hermanos, nosotros hemos tenido personas en esta congregación que prefieren el feminismo del mundo y el machismo del mundo antes que la gloriosa enseñanza de la palabra de Dios, donde se habla de la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica. Prefieren esas cosas. No puedo creer yo esas cosas. El día de ayer veníamos platicando con mi esposa y estábamos pensando en lo que las mujeres, la gran mayoría de mujeres en el día de hoy busca y quiere. Y decía, yo quiero ser una profesional, yo quiero ser una mujer de éxito, yo quiero ser esto, el otro. Y están dispuestas a hacer eso cuando en su casa son malas madres, no atienden a sus hijos, no atienden a su esposo y no cumplen con el mandato de Dios. Amados hermanos, no debemos de amar al mundo, porque el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Escuche esto, hermano.
¿Le gusta la palabra enemigo? ¿Quién quiere tener enemigos? ¿Y quién tiene que tener de enemigo a Dios? Ninguno de nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros quiere tener de enemigo a Dios. Difícil de creer, ¿verdad, hermanos? Difícil de creer. El mensaje es muy difícil de creer. Y espere lo que falta. Espere la presión que se viene sobre la iglesia. La iglesia como se conoce en el día de hoy, donde existen mega iglesias, cuando venga la persecución por causa del evangelio, o se van a pervertir más de lo que ya están pervertidas para poder seguirse alineando al mundo, o van a afirmarse en la verdad y a pesar de la persecución. Hoy el día el mundo alaba a los predicadores que predican un mensaje que es acomodable a todo el mundo, donde en una congregación se puede sentar un judío, un católico, un musulmán, un supuesto protestante evangélico y todos están felices, se sienten en comunión, salen para afuera y son felices. Y ejemplo de eso lo tenemos por montones de videos en el internet donde gente de diferentes religiones del mundo se sienta en Texas bajo la enseñanza de Joel Osteen y todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. Incluso hay testimonios de ateos que les gusta escuchar a Joel Osteen. Hermano, algo está mal. Cuando un ateo te dice que te gusta tu enseñanza, deja el oficio que tienes, quítate el nombre de pastor. Di que no eres cristiano, ponte otro nombre, pero no digas que eres un cristiano evangélico. Algo está mal. El mensaje de este hombre está tan mal que un falso maestro, un falso profeta llamado Benny Hinn dice que el mensaje de Joel Osteen está mal. Cuando un falso profeta te dice que tu mensaje está mal, algo está mal, créele. Algo está mal. Conclusión. ¿Cómo debemos nosotros de concluir? Solo Cristo, mis amados hermanos, puede salvar. Y aparte de su sacrificio, nadie se salvará. Nadie se salvará. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. No hay necesidad de agregarle nada. Es completo. El mensaje del Evangelio nunca se debe de alterar para buscar traer una buena respuesta de los que escuchan. Nunca se debe de alterar el mensaje del Evangelio. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de rogar al Señor por todos aquellos que no han creído y debemos de predicar el Evangelio sin que nos importe la popularidad o los resultados. Prediquemos el Evangelio, hermanos. No lo rebajemos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, y te bendigo. Porque tú, Señor, has sido muy misericordioso con cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Porque tú nos salvaste, nos diste vida en Cristo Jesús. Porque nos diste hambre para comer del pan vivo. Y la sustancia de la vida salvadora, su sacrificio, ha sido suficiente para cada uno de nosotros, Padre. Señor, gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu sacrificio es suficiente para reconciliarnos delante de Dios. Danos el valor que necesitamos para no alterar el mensaje del Evangelio. Y te rogamos por aquellos que se han desviado, Señor, que tal vez tú tengas misericordia de ellos y los llames al arrepentimiento y los llames a la fe en Cristo Jesús. También te rogamos, Señor, que al predicar el Evangelio, primero vaya acompañado de intercesión, Señor.
reconociendo que si tú no obras, Señor, nadie puede venir a ti, Señor. Suplicándote que tú abras el entendimiento, que tú abras los oídos, que tú abras los ojos, Señor. Te rogamos estas cosas, Padre, y te damos gracias por tu palabra, que nos trae luz en medio de tiempos oscuros, Señor. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.